¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Guadalupe Radio presenta la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Roberto Figueroa. Bienvenido a tu programa Bajo tu manto, la serie, donde hemos estado platicando sobre el acontecimiento guadalupano, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, aquello que sucedió del 9 al 12 de diciembre de 1531. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores acerca de la conquista, hecho que fue tremendamente devastador en esas tierras mexicanas, sucedido en 1521, del 30 de mayo al 13 de agosto, por Hernán Cortés. Después de esta etapa, también platicamos acerca de la Gran Depresión, lo que sucedió de 1521 en adelante, cómo los indígenas fueron vencidos, principalmente los aztecas, pero que a la postre los demás pueblos también. Poco a poco, la presencia de los españoles fue extendiéndose en todo lo que fue el México mesoamericano, hacia el norte y hacia el sur. Y así, con un gobierno incipiente, comenzaron las injusticias. México empezó a verse cada vez más sumergido en el dolor, en la devastación, tanto por la conquista como por las enfermedades. No olvidemos que en 1520 llega la viruela, enfermedad totalmente desconocida por parte de los aztecas y los demás pobladores, y que hizo grandes estragos, muerte a montones. Solamente para recordar lo que sucedió en 8 meses, murieron más de 100,000 indígenas en el lago de Texcoco, en lo que es el islote de México, Tenochtitlán y Tlatelolco. El día de hoy, lo que vamos a platicar es acerca de los inicios de la fe. ¿Cómo fue que apareció la fe en estas tierras mexicanas? Porque sabemos que ya había presencia de religiosos con los conquistadores, pero ellos no se dedicaron a predicar. Ellos no venían como misioneros. Solamente lo que hacían era acompañar a los soldados, a Hernán Cortés, a la tripulación. Ellos celebraban la misa, ellos realizaban algunos sacramentos, pero no estaban evangelizando a los indígenas. No era su papel. Uno de ellos fue Juan Díaz, sacerdote diocesano. Pero también otra cosa importante fue lo que vino a realizar el emperador Carlos V en estas tierras mexicanas. De eso platicaremos en unos momentos. Estamos en el acontecimiento guadalupano, en los inicios de la fe. ¿Cómo llegaron los primeros evangelizadores? Carlos V, que era Carlos I de España, Carlos V de Alemania, es el mismo personaje, preocupado por la evangelización de estos habitantes de las tierras en México, envió a 3 frailes franciscanos, Juan de Ahora, Juan de Tecto y Pedro de Gante. Recuerden ustedes que los reyes de España tenían la encomienda de evangelizar. Ellos asumieron esta responsabilidad desde los mismos abuelos de Carlos V, que son los reyes católicos, asumieron esta responsabilidad de extender el evangelio por todas partes. Territorio que dominaran, que conquistaran, ese territorio tenía que presentar el evangelio. Ahí también debían de llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el mismo Papa le concedió a los reyes
lo que es el regio patronazgo. ¿Qué era el regio patronazgo? Concedido solamente a los reyes de España. Ellos podían nombrar a un sacerdote como obispo. Así es. De modo que un rey podía decir: quiero que este sacerdote sea obispo de esta diócesis, en España o en un territorio español fuera de lo que geográficamente conocemos como España. Ellos tenían esa facultad. Solamente que ese sacerdote nombrado como obispo no era exactamente todavía obispo. Se necesitaba de un segundo elemento, que es la ratificación por parte del Papa. Cuando un Papa ratifica a ese sacerdote nombrado por el rey, ya es verdadero obispo. En la iglesia le llamamos obispo electo. Quiere decir que ya ha sido elegido por el Papa y ya tiene las facultades para fungir como tal, la autoridad en la iglesia para hacerlo. Solamente falta un tercer elemento, la consagración. Cuando lleguemos a Fray Juan de Zumárraga, esto lo explicaremos de una forma un poco más clara. Así es que partimos de este punto. Los reyes de España tenían este privilegio que les concedió el Papa, el regio patronazgo. Podían nombrar a un sacerdote como obispo de una diócesis, el Papa lo confirmaba y era obispo electo. Y después se le consagraba, se le ungía y se terminaba así completamente el rito. El Papa en ese entonces era Clemente VII. Primero llevó una buena relación con Carlos V, que era el emperador, pero después tuvo problemas con Carlos V porque los ejércitos del emperador, donde ya se contaba con presencia de protestantes, invadieron Roma. Hubo una pequeña disputa o una gran disputa entre lo que fue el Papa, el rey de Francia y también Carlos V. Lo que hizo Carlos V es invadir Roma y capturaron al Papa. Incluso hubo una especie como de arraigo domiciliario. El Papa Clemente VII suspendió todos los nombramientos hechos por el rey. El rey siguió haciendo los nombramientos, pero el Papa de 1527 a 1530 no reconoció los nombramientos hechos por Carlos V. El emperador Carlos V sabía que tenía que regresar a la amistad con el Papa. No podía estar enemistado con la máxima autoridad de la iglesia, pues prácticamente toda Europa era católica, ya con presencia protestante, pero la gran cantidad de lo que es Europa era católica. De modo que el emperador, y sobre todo español, no podía estar enemistado con el Papa, y sobre todo porque no se le estaban concediendo los nombramientos que él hacía. Mientras no hubiera ratificación por parte del Papa, ese sacerdote designado por el rey no tenía todas las funciones ni tampoco las acciones propias de un obispo. Eso es lo que le va a suceder en parte a Fray Juan de Zumárraga. De modo que Carlos V, como rey de España, preparado, que era Carlos I, rey de España, preparándose para esta encomienda, lo que hace es enviar a los primeros evangelizadores. Ya los mencionamos: Juan de Ahora, Juan de Tecto y Pedro de Gante. Ellos eran originarios de Bélgica. Sin embargo, Juan de Ahora y Juan de Tecto mueren poco después de haber llegado a México. Ellos sí ya venían como evangelizadores. Esto fue en el año de 1523.
En 1523 llegaron los primeros frailes con encomienda de evangelizar. Los sacerdotes que venían con el ejército de Hernán Cortés, con los hombres de Hernán Cortés, no tenían esa función de evangelizar, no les interesaban los indígenas. En cambio, estos frailes franciscanos sí tenían el interés de hacer presente el evangelio en estos pueblos. ¿Qué era lo primero que hacían al llegar? Conocer el lugar. Segundo, conocer el idioma, pues el náhuatl, principalmente esta lengua, no la conocían. A diferencia de todas las lenguas que existen en Europa, el náhuatl era totalmente obvio desconocido, eran tierras nuevas. Había que conocer el idioma para poder presentar el evangelio. Hernán Cortés, estamos hablando de 1523, Hernán Cortés tiene la intención de seguir conquistando territorios hacia el sur de México y emprende este camino con estos dos sacerdotes, Juan de Ahora y Juan de Tecto. Él sabe que existe un territorio que se llamaban Ibueras, que nosotros conoceremos como Honduras, en donde había también riquezas y se dirige hacia allá. En el camino murieron prácticamente de hambre y sed estos dos sacerdotes, de modo que solo quedó como evangelizador en México un hermano lego, no era sacerdote, los otros sí, Pedro de Gante. Pedro de Gante sí aprendió el náhuatl y fue tan importante Pedro de Gante que a la postre servirá al principio como intérprete de Fray Juan de Zumárraga. Aprendió muy bien la lengua náhuatl y puso por escrito, no con caracteres latinos, sino de acuerdo a los códices prehispánicos, las imágenes, dibujos, el Padre Nuestro. Así es que existe este códice del Padre Nuestro, escrito o dibujado por Pedro de Gante, para enseñarle a los indígenas acerca de quién es Dios. Es nuestro Padre. La oración enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Y así otras cosas más. Pero fue dándose con el tiempo. No se dio de manera inmediata. En el año de 1524, el Papa Clemente VII envía a 12 frailes franciscanos. Por eso ustedes escucharán de pronto los primeros 12 frailes franciscanos. ¿Qué significa primeros frailes si ya habían llegado un año antes frailes franciscanos? Sí, son los primeros enviados por parte del Papa, ya no del rey, sino del Papa. Es por esto que de pronto en algunas pinturas se van a encontrar con estos frailes y unas mitras. ¿Por qué traen esas mitras? ¿Llegaron a ser obispos ellos? No. Ellos llegaron con una bula del Papa llamada omnímoda. Omnímoda hace referencia a que tienen una plena potestad en esas tierras. Ellos tienen todas las facultades para actuar en esas tierras a donde son enviados. ¿Cuáles potestades? Como la de un obispo. Obviamente no van a fundar diócesis, pero pueden realizar todas aquellas funciones que ordinariamente realiza un obispo. Por eso se les pone con mitras, porque primero fueron enviados no por el rey, sino por el Papa Clemente VII en 1524 y tenían una plena potestad en el lugar en donde ellos se encontraban. Uno de ellos, el más famoso de estos 12, es Fray Toribio de Benavente Motolinia. Motolinia significa pobrecito, humildito. Verdaderamente venían con un carácter muy humilde, un porte muy sencillo. Los mismos indígenas, al verlos,
se admiraron de esa humildad, de esa sencillez y de esa pobreza. Y un dato, los franciscanos siempre estaban descalzos. Sin embargo, el emperador Carlos V, rey Carlos I, es la misma persona, repito, les permitió a estos frailes utilizar huaraches. ¿Por qué? Porque los territorios que estaban explorando eran territorios difíciles, eran territorios muy incómodos. Y como iban a hacer grandes travesías, o sea, no iban a permanecer en conventos, en ciudades empedradas, sino tenían que dirigirse a diferentes territorios, en Tlaxcala, hacia Puebla, Huejotzingo, hacia Michoacán. De hecho, Motolinia se dirige más hacia Michoacán con los purépechas. Como tienen que hacer largas travesías y los terrenos pues no estaban obviamente ni empedrados, mucho menos lo que llamamos actualmente pavimentados, asfalto, el rey les concede utilizar huaraches para que se dirijan a cualquier lugar. Es ahí donde tenemos que ubicar a Fray Toribio de Benavente Motolinia, quien con su predicación y su enseñanza, en una ocasión, al hablar acerca de la castidad y la virginidad, había unas personas, sobre todo había una pareja en especial, que estaba escuchando la predicación de este fraile. Así es, Juan Diego y su esposa María Lucía. Les cautivó tanto a Juan Diego y a María Lucía esta predicación de Fray Toribio de Benavente Motolinia, que lo que hicieron es prometer, habiéndose bautizado y casado por la iglesia, prometieron vivir en castidad completa, no tener más relaciones, entregarse totalmente al Señor. Les cautivó tanto la predicación de este fraile franciscano que ellos tomaron esa decisión. Es por esto que algunos dicen que no tuvieron hijos porque habían prometido vivir en castidad desde que se casaron, pero no se toma en cuenta que ellos ya vivían como esposos desde la cultura indígena prehispánica antes de la llegada de los españoles. La promesa la hicieron cerca de los 50 años de edad, cuando ya Juan Diego tenía cerca de 50, María Lucía muy probablemente también. Es por la predicación de Fray Toribio de Benavente, y es muy probable que también haya sido este fraile quien bautizó a Juan Diego, que en su nombre indígena era Cuauhtlatohuac, que con el diminutivo Tzin será Cuauhtlatoatzin, y también Malintzin, quien es después María Lucía, la esposa de Juan Diego, quien recibió el bautismo a finales del año de 1524 o probablemente a principios del año de 1525. Esta labor fue muy importante por parte de los frailes franciscanos de 1524 en adelante, pero tiene que seguir el mismo proceso. Ubiquemos bien, estos hombres no saben en dónde están en el globo terráqueo. Recientemente han descubierto que la Tierra no es plana, sino redonda. Recientemente han hecho este descubrimiento, pero aún y con este descubrimiento no saben en qué parte del mundo se encuentran. Están apenas ubicando territorios, no conocen estos espacios y además la lengua les resulta difícil también poder entender. Al principio, según están algunos escritos, empiezan a actuar moviendo las manos, pensando que con los ademanes ellos, los indígenas, les entenderán, cosa que los indígenas se burlaban o se reían porque no sabían lo que estaban haciendo y parece que se movían muy raro. Ellos creían que así es como les iban a entender. Ya más adelante, ellos utilizarán el mismo sistema de lo que son los códices, como también un recurso que son las posadas
como también lo que serán las representaciones teatrales. A través de lo que son estas representaciones teatrales como el Vía Crucis, la Navidad, irán entendiendo los indígenas que el Hijo de Dios se hizo carne, como también el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz y resucitó. A través de estas representaciones fueron poco a poco comprendiendo, mientras iban aprendiendo los españoles, los frailes, la lengua náhuatl con sus variantes y también las otras lenguas como el otomí, el purépecha, como el maya y otras lenguas más. Así es que los frailes comienzan con esta labor titánica de llevar el evangelio. No fue nada fácil, fue una labor muy emprendedora, muy retadora, pero que ellos hicieron con todo el esfuerzo, con todo el entusiasmo y con todo el ánimo, de lo cual platicaremos en un momento más. Continuamos en el acontecimiento guadalupano, en los inicios de la fe, este proceso de evangelización. Estos 12 frailes franciscanos que tuvieron esta labor titánica de evangelizar. Por eso ya escucharemos más adelante en el Nicamopoua, al principio, en este documento que nos habla de las apariciones de Santa María de Guadalupe, como menciona Antonio Valeriano, cuando ya verdece o reverdece la fe, porque ya estaba empezando, ya estaba comenzando este proceso evangelizador, pero con muchas dificultades, porque será el mismo Fray Toribio de Benavente Motolinía, que vino a fungir más adelante como historiador eclesiástico, nos cuenta en su libro lo sucedido un poquito antes de su llegada, como también las costumbres y otros elementos históricos más. Él nos hablará que los primeros 5 años de su presencia evangelizadora fueron años fríos. ¿Qué significa estos primeros 5 años fríos? De 1525 a 1530 realmente eran muy pocas conversiones. Será el acontecimiento guadalupano, la presencia de Nuestra Señora del Cielo, quien detone toda esta presencia de nuestro Señor y toda esa transformación en esas tierras mexicanas de un México idólatra a un México evangelizado y cristiano. Bien, 1524 llegan estos frailes franciscanos. 2 años después llegan los frailes dominicos. Recuerden ustedes, franciscanos fundados por San Francisco de Asís en el siglo XIII, pero también los dominicos fueron fundados en el siglo XIII, pero por otro santo que es Santo Domingo de Guzmán. Ustedes recordarán que San Francisco y Santo Domingo coincidieron en Roma con el Papa Inocencio III y cada quien presentó su propuesta para fundar una nueva orden. En este caso, Santo Domingo fue aprobado inmediatamente, Francisco no, pero después el Papa aprueba después de esa visión y estos dos vienen a fundar, uno en Italia, otro en España, una de las órdenes religiosas más importantes en la historia de la Iglesia. Pues en el año de 1526 llegan los dominicos. También llegan 12 frailes dominicos. El problema es que no estaban acostumbrados a estas tierras. México es un país totalmente distinto a España, tanto por la variedad de climas, como lo topográfico, como también de animales, de todo lo que es el ambiente, y por eso mueren 4 frailes y otros más deciden mejor regresarse a España. Ven que esto es inútil, no tiene sentido, no entienden la lengua, los territorios son extremadamente grandes, no vale la pena
dar la vida en un lugar donde no se están dando las conversiones, donde hay demasiada adoración a ídolos que eran entendidos como Satanás, como demonios, pues las figuras idolátricas eran espantosas para nosotros y por lo mismo ellos creían que Satanás estaba presente en estas tierras mexicanas bajo esta característica. Es por eso que los frailes dominicos no tienen el mismo efecto en México en un primer momento como si lo tuvieron los frailes franciscanos. Aún así, las conversiones eran muy pocas. Uno de los frutos de la presencia tanto de franciscanos como también de dominicos serán los 3 niños tlaxcaltecas. Estos primeros 3 niños mártires que fueron beatificados cuando Juan Diego fue canonizado el 31 de julio del 2002 y que ya fueron canonizados también los 3 niños tlaxcaltecas, unos que murieron por con la presencia de los franciscanos y otro también por los dominicos. Así es como comienza este aspecto de la evangelización en estas tierras mexicanas. En el próximo capítulo, aquí en tu programa Bajo tu Manto, la serie, continuaremos hablando de los albores de la fe, los inicios de la fe en México. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de la videoserie Bajo tu Manto, en compañía del padre Roberto Figueroa. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio.